Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Bienvenidos a un programa más de Diversidad en Sintonía. Aquí esta tarde, como siempre, estoy acompañada de gente guapa, así que primero voy a presentar y luego vamos a decir de qué vamos a hablar. A mi derecha tengo a Ana Marrupe, que es validadora de la Fundación AMAS. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Por mi derecha tengo a Pablo Smilovic, que es editor y escritor, director de la editorial Curtuba Editores y del sello Incluyendo, especializada en lectura fácil y lenguaje claro. Hola, ¿qué tal, Tini? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Igualmente. A su lado está Carlos Sánchez, que es coordinador de AMAS Fácil y del Servicio de Lectura Fácil de Fundación AMAS. ¿Qué tal, Tini? Muchas gracias. Buenas tardes. Y por último, pues tengo a Alberto Gamoneda Marijuán, que es educador del área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a cargo de las líneas de educación y accesibilidad social del área y gestor cultural, con amplia experiencia en el trabajo con el arte como espacio y herramienta de inclusión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues presentando hemos dado unas pequeñas pistas de lo que podemos aquí hablar hoy y vamos a hablar de unos proyectos de accesibilidad cognitiva en lectura fácil con el Museo Thyssen. Entonces vamos a hablar de un primer proyecto que se llama Museo Fácil y para que sepamos de qué va vamos a ver primero un vídeo. Así que dentro vídeo. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en este proyecto. ¿Para qué hacemos el proyecto? Pues para dar a conocer el museo y los contenidos a personas con dificultades de comprensión lectora, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que un tercio de la población tiene problemas de comprensión lectora, entonces es importante llegar a ese grupo, a ese colectivo, haciendo una guía en lectura fácil y a través de la cultura, vamos, que es algo importantísimo, ¿no? Esta Fundación Iberdrola son los que patrocinan este proyecto. Y Grupo AMAS, que se dedica a dar calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y luego tenemos un socio también, que es Curtuba Editores, que son las personas que nos van a estar apoyando en toda la edición de la guía de lectura fácil. ¿Qué tipo de realmente cuadro se va para exponer clásicos de, digamos, Van Gogh, cubismo? Me encanta tu pregunta. En el museo hay 1000 cuadros y es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Los cuadros que van a ir en la guía, que alguna vez o en alguna de las sesiones subiremos también a sala, para ver los cuadros los vais a seleccionar vosotros. ¿Ha quedado claro cómo vamos a trabajar con cada cuadro? Sí. Vamos a ver los cuadros, vamos a seleccionar los cuadros. Cada vez que trabajemos un cuadro en la sala, pero anotaremos. ¿Eso lo hacemos nosotros? Eso lo vais a hacer vosotros. Eso. Los hemos hecho como si realmente nosotros fuéramos ricos, multimillonarios y podemos comprar con unas grandes pequeñas pegatinas. Me gusta este, me gusta tal, todos. Ponemos pegatinas de estas. He seleccionado muchos. A ver, ya lo tenemos. Sí. Vamos a dejar los que tienen más puntos, vamos a dejar unos cuantos y volvemos a hacer una segunda ronda, pero en vez de con gomés rojos, con gomés amarillos. Cuando empezaron con este proyecto, pues pensaron en mí y me mandaron. Y yo entonces pues le dije, como yo no he ido a ningún museo, ni tengo nociones de cultura, ni nada, pero bueno, yo doy mi opinión de lo que veo, lo que quiero, lo que me gusta y como yo veo las cosas. ¿Ya los tenemos? Sí. ¿Sí? Vale. Pues estos son los 9 cuadros que habéis elegido con los que vamos a hacer la guía. De los cuadros los hemos elegido nosotros.
vais a mirar la imagen, el cuadro que habéis elegido y os vais a decir lo que os sugiere, ¿no? Las diferentes características que tiene, ¿no? Os vais a ir diciendo pues, lo que veis sobre todo, ¿no? Después leeremos la información sobre ese cuadro, ¿no? Y si queréis proponer o incluir algo que creáis conveniente que tiene que llevar el texto que va a llevar en la guía de lo que habéis sugerido, pues lo decís, ¿vale? Y lo proponéis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son cuadros bastante bonitos y también realmente tienen historia. Chica joven, rica por las vestimentas. Aquí podrías tú traducir qué es lo que quiere decir, creo que es latín. Dice algo así como que si el artista o el arte pudiera pintar lo que no se ve de la persona, el alma o las virtudes, no habría en el mundo un cuadro más bonito. Más bonita el alma que el cuerpo. Bueno, eso sí, es lo que más o menos es lo que viene a decir también. Todos estamos participando en lo que podemos, cada uno a nuestra opinión, ¿no? A mí me llama la atención la nota esta y el collar. Creo que es alta. Yo me refiero a que el cuello es como una jirafa. Tiene un cuello como... No, es que es muy largo, tienes razón. Tiene un cuello... A mí me gusta esto porque me enseña que puedo elegir los cuadros y este proyecto me gusta mucho. Yo veo cuadro pensativo. Un hombre pensativo, ¿no? Sí, y mirando para abajo, como está pensando. A lo mejor que le duele la cabeza. Puede ser, vamos a ponerlo. O sea que está mirando para abajo y abajo hay un periódico o un libro. Parece ser que tiene algo de lectura. Sí. La capacidad de decisión, claro, ha sido grupal. Entonces ha sido, digamos, una encuesta de mayorías, ¿no? Y realmente, pues, instructivo, porque nos metemos en un campo que realmente no estamos avezados en él. Estamos haciendo una guía entre todo, con los textos y los dibujos. Venga, que es tu cuadro, cuéntame. Pues yo mi cuadro, pues es Jesús. La otra es la samaritana, que va a coger agua al pozo. Y Jesús le pide agua a la samaritana. Y entonces la samaritana le dice que como él le pide agua, siendo ella samaritana. Y él le dice, el agua que yo te debe de beber no tendrás nunca más sed. Por supuesto, tengo ganas de ver el resultado final y esperamos que nos satisfaga, ¿no? Porque estamos poniendo el deseo y las ganas. Pues si queréis validamos las maquetas, que es lo único que nos quedaría. A votar. Vamos. A lo mejor se vas a poner el papel y no se va a poder ver. Esto no se va a poder ver. ¿Y un pañuelo? Texto no puede ver. ¿Un pañuelo en la mano? Pues, si vosotros estáis de acuerdo, el equipo con papel o sin papel, y si estáis de acuerdo le podemos dar color. Sí, con color. Pero la nueva versión bien, desde de la antigua que habéis visto en el móvil a la nueva versión, ¿veis la diferencia? El resultado es lo que deseamos que funcione, porque yo no tengo aspiraciones didácticas ni aspiraciones de actuación, ¿no? Entonces, sí, hacer algo positivo, hacer algo que guste y que a la gente le sirva de algo. Bueno, pues con este vídeo nos hemos hecho una idea de este proyecto, pero vamos aquí a desmenuzarlo y conocer todas sus partes. Primera pregunta, ¿cómo surgió? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Pues quizá voy contando yo. La relación con Amás empezó antes de Amás. En realidad empezó como en el... A ver, perdona si me acuerdo, el 2007-2008, cuando todavía erais Fundación Afandem y con Sergio González Aguinaga,
trabajábamos con los grupos de autodeterminación de mujeres, que yo creo, Ana, que tú eras de esos grupos también, con Lola Treviño, con el grupo Aquí Estamos Todos y Abriendo Ventanas, ¿puede ser? Ella posteriormente empezó a participar en esos grupos. Y con Allende, con un grupo de gente del que luego salió, por ejemplo, Allende se fue a más escena. Eso es. Entonces fue un momento muy interesante donde estaban dando un giro a los proyectos centrados en las personas, a que las personas tuvieran voz y autodeterminaran su evolución y que no se decidiera por ellos. Durante un tiempo hubo un proceso en que AFANDEM se transformó en AMAS y nos perdimos un poco la pista. Una fusión con otra organización entre AFANDEM y AFISEP y se convirtió en Fundación AMAS. Pero seguíamos en contacto a nivel personal y con la idea de seguir haciendo proyectos, y bueno, pues esta idea de la guía y de las obras lo intentamos con algunas subvenciones, no salió, y apareció un patrocinio para las líneas de educación y acción social del área con Fundación Iberdrola y una línea de trabajo a la que llamamos Museo Fácil, y el primer trabajo de esa línea de trabajo, que se llama también Museo Fácil, era hacer una guía en lectura fácil para el museo. Entonces ahí ya hablamos con Sergio, con AMAS Fácil, fue también el contacto con Carlos, con José Ramón, Juan Ramón, Mercedes. Con Mercedes, que venía también, y ellos habían tenido una experiencia muy bonita de lectura fácil con Curtuba, y venían también de una novela, de una Mares más fácil o más difícil. El amor es muy complicado. El amor es demasiado complicado. De lo que leo. El amor es demasiado complicado. Y entonces, pero con Curtuba también tenían esa relación, y bueno, fueron ellos los que nos plantearon la posibilidad de colaborar y de que Curtuba nos asesorara en todo lo que era lectura fácil, con la validación de AMAS Fácil, y ahí fue un poco la idea de empezar. Ahora, la idea de estos trabajos en Museo Fácil siempre ha sido la de los grupos en diversidad, que no fuera solo personas con discapacidad, sino que fuera abierto a otras entidades. Y en este participaron, si no recuerdo mal, Fundación Amigo de los Mayores, Fundación Secretariado Gitano, participaba alguien del CRPS Latina, y no recuerdo si alguien más. Es que el de los amigos mayores se convirtió... ¿Espina Bífida? Espina Amef, no, todavía no. Pero venía alguien, puede ser de la Ventilla, es que confundo ya los proyectos. No, yo tengo aquí apuntado que solo Fundación Secretariado Gitano y la Fundación Amigos de Mayores. Sí, Grandes Amigos, que cambió el nombre a Grandes Amigos. Y luego había voluntarios también que participaban, voluntarios que venían con AMAS, voluntarios que venían con Amigos de los Mayores, y gente que colaboraba, educadores del área, y ese fue un poco el equipo con el que trabajamos. Y yo creo que la que mejor te puede contar más cosas es Ana. O te pueden contar por aquí. Pero, a ver, esta guía estaba pensada como un cuaderno de viaje, ¿no? Sí. Un cuaderno de viaje en el que tú... ¿Cómo funcionaba? Llegabas y veías un cuadro y ese cuadro te hablaba, no sé, a ver, ¿te acuerdas de cómo lo...? Por ejemplo, tú elegías el cuadro y luego lo comentabas. Lo comentabas, bueno, había que meter en esa guía unos cuantos cuadros, ¿no? En el Thyssen hay muchos cuadros. Entonces, ¿cuántos cuadros metisteis en esa guía? Pues... Creo que 10. 10 cuadros. 10. ¿Y te acuerdas cómo elegisteis tantos cuadros para elegir solamente esos 10? Pues cada uno elegía lo que... el cuadro que quería. Expusieron, ¿no? Expusieron. En un panel expusieron muchos cuadros, ¿no? Entonces ibais eligiendo... íbamos eligiendo todos los participantes. Sí. Me acuerdo que también... Elegisteis primero los cuadros, luego el grupo de participantes, ¿cuántos participaban? ¿Cuántos validadores? Pues a ver, contando me estaba emocionando cuando estaba viendo el vídeo, porque
Claro, ahora ¿no? el verlo revives todo, escuchar a Tecla, a Emilio, ¿no? Pues bueno. Me pasó lo mismo. Lo mismo. Bastante emocionante porque al final la experiencia de que participaran personas tan diversas, tan distintas de diferentes colectivos y que saliera algo tan bonito. Bueno, fue muy emocionante este recuerdo. Tecla, por ejemplo, ya no está. Emilio está, pero se mudó. Una residencia en Colmenar. Y bueno, pues el proceso, como tú decías, pues bueno, se expusieron un montón de cuadros y todos los participantes, no solo los variadores, sino también los que estábamos ahí. Nosotros todos. Los profesionales. Profesionales, como por decirlo de alguna manera, también participamos de ello y no solo los cuadros, porque también, y esa fue una de las aportaciones de Curtuba, estaban las ilustraciones, porque es una guía ilustrada y ahí hubo varias ilustradoras que nos fueron proponiendo y hubo una selección de la ilustradora que... Inés del Río. Sí, que yo justamente quería hablar de eso porque creo que fue muy importante también que participara Inés en todo el proceso, no solamente al ilustrador que se le encargaba, sino que fue participando con el grupo y escuchando. Porque yo creo que, Alberto, en un momento creo que me dijiste, tú me corriges, esta no era la primera guía en lectura fácil, pero sí la primera guía en lectura fácil participativa, ¿puede ser? No participativa, porque las que habéis hecho vosotros son participativas. Participativa en el sentido en que los contenidos no los dicta la institución. O sea, normalmente es la institución la que dice qué piezas tienen que aparecer, qué contenidos y qué se debe contar de cada pieza, y nosotros teníamos claro que para esta guía nosotros no queríamos ese camino, no queríamos decir qué es lo importante y qué es lo que se tiene que contar, sino trabajar en el grupo, que el grupo seleccionara lo que para ellos era importante y que seleccionaran cómo y qué se tiene que contar. Por ejemplo, una elección clarísima de Ana, Ángel, de Eva y de Sole era que querían que los pintores les hablaran directamente a ellos. Cierto. Entonces no querían una voz que les dijera... No, quería que el pintor les saludara, que el pintor les contara las cosas. Sí, porque definir el contenido y el enfoque de la guía fue lo primero que se decidió. Entonces, lo que está contando Alberto era que toda esa organización, la estructura de la guía, salió del diálogo común, de la participación de todo el equipo, tanto de la gente de las distintas entidades que participaron, como los profesionales que estábamos ahí, voto uno por uno, es decir, nadie tenía más valor que los demás. Es cierto que la presencia de Alberto es fundamental, porque Alberto tiene una información y una manera de explicar las cosas que permitía que no solamente se eligieran los cuadros porque me gusta, sino por el contenido y cómo estaba tratado, que Alberto la verdad que hizo un trabajo estupendo ayudando a la gente a entender lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, pero yo creo que fue una cosa muy colectiva, ¿no? Porque yo recuerdo que había un cuadro que era Jasón y Medea abandonan la Cólquide, que recuerdo con Ángel viéndolo, Ángel estaba empeñado en que eran piratas. Y pensándolo decíamos, bueno, es que en realidad van a robar el vellocino de oro. No hablamos de piratas en la mitología griega, pero son como piratas, o sea que vamos a encontrar una manera de que eso figure y podamos utilizar las palabras tal como ellos lo entienden, ¿no? Y tal como lo están verbalizando. Y creo que era interesante porque Tecla hablaba de algo importante para ella, que era lo espiritual o lo religioso. Emilio también hablaba de la soledad y Juan Ramón también. O sea, las personas que participaban con o sin discapacidad de repente habían hecho elecciones que tenían que ver con su propio interés, con su propia persona, con su propia vivencia, con lo que a mí me gusta. Si una mujer es guapa, pues... Entonces, en ese sentido es participativa y en ese sentido seguramente otro grupo habría hecho otra guía, y no tiene que ver con tener discapacidad o no, tiene que ver con las personas que nos juntamos en ese momento,
con lo que surgió y con nuestros intereses. Y te trataba de comentar también que a la hora de definir la guía, antes de ponernos a escribir, antes de ponernos a hacer el índice, fue la estructura de la presentación de cada libro. Y ahí fue un poco, tiene que ver con tu pregunta, ¿no? ¿Cómo se plantea la guía? La guía es, ¿vamos a describir un cuadro o qué? Y lo que se decidió, es un poco lo que también decía Alberto, fue que fuera el mismo autor el que presentara su obra. Entonces nos pusimos la camiseta del autor, la cara del autor, y los textos con el cual hicimos la introducción a ese cuadro fue ponernos en la carne del autor y que explique su obra. Y lo interesante fue que fue todo un proceso de ida y vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta continuo, ¿no? Yo te mostraba... Sí. ¿Puedo mostrarte? Sí, puedes mostrarlo, que fuera de cámaras estabas mostrándonos esta reliquia, que es una reliquia y es algo muy importante porque ahí está como plasmado las ideas que en ese momento estaban ahí para manejar, ¿no? Sí, ¿te acuerdas, Alberto, de estos papeles? Que yo me los guardé y dije, algún día los vamos a usar, y aquí estamos, ¿no? Aquí está. Porque yo creo que describe muy bien cómo lo fuimos trabajando. Esto es parte del proceso, ¿no? Y entonces aquí me dijeron que me muestre la cámara, que está aquí. Aquí sería que cada cuadro, para que lo veáis y os recordemos, cada cuadro venía con el cuadro, esta sería la estructura de cada cuadro, eran 4 páginas, lo vemos aquí en la guía, que la guía terminada lo muestro también, como corresponde. Vemos, por ejemplo, que empieza con una doble página, donde se presenta página entera el cuadro, y después el autor cuenta que lo importante es su cuadro, y aquí tenemos anécdotas y también la ubicación en el museo, que para algo es la guía, ¿no? Pero claro, todo esto, que es el esqueleto, la estructura del libro, también lo decidimos de forma conjunta. No es que Thyssen nos dijo, hay que hacer esto, no. Se propuso, se debatió y se modificó, y por eso lo traje, porque vemos cómo estaba el planteo, que es una versión previa, no es como terminó, pero como íbamos apuntando cosas, tachando, agregando. Me parece que este es el cuadro del primer cuadro, ¿no, Alberto? Sí, Jesús y las Amaritas. Y entonces, un poco la idea que después no salió así, porque eso es lo interesante. Esto fue lo que se trabajó en el grupo, y después lo fuimos haciendo, sobre esto fuimos haciendo distintas modificaciones para ver cómo quedaba. Y esto sí que creo que eso era lo nuevo, ¿no, Alberto? Que no era la primera vez que el Thyssen, yo creo que el Thyssen, y especialmente Educat-Thyssen, está muy, muy centrado. No, pero no solo el Thyssen, o sea, el Prado también, sí. Museos estatales había hecho... no es la primera guía en lectura fácil, pero creo que sí, con ese concepto de que no sea la institución la que marque el contenido. Esa es la premisa importante en este caso, porque en otras guías, por ejemplo, en el Prado se han hecho de 10 obras principales, pero han sido elegidas por ellos, así que eligieran ellos los cuadros, pues es una novedad muy buena. Sí. También quiero destacar un poco la forma en que está planteada, en que hace participar al lector, ¿no? La guía un poco, pues bueno, ya lo que han dicho, ¿no? Que el autor se dirige al lector describiendo un poco los cuadros, un poco la idea de viaje a través del museo, ¿no? Siguiendo las diferentes obras, bueno, con el plano también accesible, ¿no? Describiendo un poco dónde está cada obra, con un apartado de notas para que la propia persona pueda pues anotar sus ideas o lo que le vaya surgiendo. Y las anécdotas, eso también estaban chulas. Es un poco también cómo trabajamos nosotros, porque bueno, ¿cuántas veces íbamos a ver la obra in situ, ¿no? Que eso a mí me parecía algo maravilloso, el tener la oportunidad de estar trabajando en esta guía, por supuesto, pero luego además de ir a ver la obra in situ, que Alberto nos contara sus detalles y comprender esa obra pues de una forma que a lo mejor, si uno va solo, pues no llega a entender, ¿no? Porque bueno, uno
no es experto en arte. No eres experto. Y de esa forma, y bueno, pues era un privilegio. Sinceramente, era un privilegio el poder estar ahí. Había algo que yo no sé si, Ana, tú estabas, porque tú venías a las sesiones del museo, sí, pero luego de los textos y de los contenidos se hacía una validación aparte por más fácil. Y yo creo que tú en los grupos de validación también trabajabas, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas de algún cuadro, algún nombre del cuadro que esté en esta guía? El cuadro, la mujer que estaba... Antes me lo ha dicho que le gustaban dos. Giovanna. El retrato de Giovanna y la bailarina de Degas, que hemos estado comentando. El retrato de Giovanna, ¿ese era uno de los que te gustaba? Sí. Ajá. ¿Y te acuerdas por qué te gustaba? ¿Por qué te gusta ese cuadro? Me gustaba este cuadro porque para mí era muy bonito y me gusta mucho. Te podías animar y leernos ese cuadro. ¿Te atreves a leer ¿Te atreves a leer lo que pone en ese cuadro? Vale. Venga. Me llamo Domenico Cilandaio. Nació en la ciudad Florencia, en Italia, cerca del año 1450. Además de pintar y hacer mosaico, también fui joyero. En mi ciudad tuve un detalle de arte muy conocido, en el que trabajamos como pintores destacados. Las personas importantes de Florencia venían a mi taller a cargarme cuadros. El cuadro estaba viendo. Fue uno de los encargos. La familia Tormoni me encargó este retrato de Genova de Albizzi, una de las jóvenes más famosas y bellas de la ciudad. Genova estaba casada con Lorenzo Tormoni, un matrimonio que unía a dos familias ricas y poderosas. En el retrato, Genova aparecía de perfil, estaba sentada muy recta y tenía las manos cruzadas sobre su falda. En Florencia era habitual pintar así los retratos. Enséñalo para que lo vean, cómo era el cuadro. Ajá. Entonces en esa guía empieza así el viaje, que te paras delante del cuadro y está el pintor, el autor, que es el que te cuenta su vida. Sí. Ajá. Muy bien, y luego, bueno, pues lo que hemos comentado, que vienen anécdotas y luego el plano de dónde está situado ese cuadro. Ajá. Bueno, pues antes habéis dicho que se crearon distintos grupos de trabajo, estaban los validadores, estaban las personas mayores, las de etnia gitana y también... esos tres grupos de trabajo. Sí, no era el grupo de trabajo, sino eran los colectivos que participaron, pero todos juntos se trabajaban. Todos juntos, estábamos todos juntos. Con una participación, o sea, la idea era que hubiera en el grupo personas con dificultad de comprensión lectora temporal y permanente. Y, por ejemplo, de secretariado gitano estaba porque David era una persona con discapacidad. Entonces... no porque tuviera una dificultad de comprensión lectora, sino pues con lo mismo que el grupo. Y entonces ahí estaban también los voluntarios, estaban los profesionales de apoyo y quedábamos cada 15 días en el museo para trabajar esos contenidos. Entonces lo que se hacía era, se trabajaba en dos grupos habitualmente, coordinados por personas distintas. Mercedes y Ramón, ¿no? Estaban coordinando los dos grupos, y lo que... ¿Qué memoria tiene este hombre? Realmente. Se me ha despertado con el vídeo, la verdad es que me ha emocionado muchísimo. Que lo que se hacía, porque creo que es interesante, es que en cada grupo, ya esto después de tener los 9 cuadros decididos, ¿no? Entonces
cada grupo analizaba uno de esos cuadros, 2 cuadros por sesión, y por eso era importante la participación de Mercedes y de Ramón, porque tomaban nota de lo que el grupo proponía que apareciera en la presentación de ese cuadro. Y entonces nosotros con nuestro equipo de Curtuba lo que hacíamos era hacer una primera redacción de la presentación de ese cuadro, y a la sesión siguiente presentábamos el texto nuestro, acusábamos a los grupos para que vean a ver si se entiende o no se entiende, si se entiende lo que el otro grupo quería que se transmitiera, y a su vez proponer todos los cambios necesarios para que se cumpliera lo que quería el grupo. O sea, en realidad era una doble validación, porque había una parte de comprensión y luego iba a un grupo de validadores externos. Exactamente. Pero había una validación previa interna. Sí. Claro, porque cuando hacemos un trabajo de validación, los propios que están ahí no pueden. Es adaptar y validar, no pueden hacerlo. Entonces, por eso hay que llevarlo a un sitio exterior para no influir, ¿no? Claro. En lo que hemos ahí plasmado. Y esa era un poco la línea de trabajo en los 9 cuadros que se recogen, que son 9, salvo en la primera, que es la presentación, que sería la 10ª, que hubo como una especie de interés en que fuera la persona, la mujer, que promueve la reforma del Palacio de Villahermosa, que es donde están guardados los cuadros de la colección, ¿no? Que tiene una especie de frasecita en el frontón del museo que dice: en este lugar, en latín, este lugar, las perfecciones del arte y la naturaleza se mezclan. María Manuela, duquesa de Villahermosa. Entonces, la guía empieza con una mujer que construye el palacio y que tiene la voluntad de que se cobije en ese lugar arte y naturaleza, y cierra con otra mujer que es, si no recuerdo mal, es Popova, con un cuadro que es un bodegón con instrumentos, que es una pintora rusa. Entonces también queríamos un poco compensar la ausencia o el número corto de mujeres pintoras, y eso fue algo que hablamos en el grupo, y que, bueno, pues algunas de las participantes y de las voluntarias que están como muy concienciadas con estas cuestiones, pues nos planteaban que era una cuestión de equilibrio, ¿no? ¿Y cuánto tardó en hacerse el proyecto? Hasta junio. Un año. Sí. En septiembre, octubre empezamos y en junio. En junio se publicó y empezamos en septiembre. Un curso lectivo. Cada uno de los proyectos de Museo Fácil es por curso. Duran un año. Sí. Y esto fue previo a la pandemia, poco. Sí. A la distancia esto hubiera sido imposible hacerlo en época pandémica. El siguiente nos pilló la pandemia de por medio. ¿Y esta guía es gratuita? ¿Se puede descargar? Sí. Hay ejemplares en el museo, yo creo que vosotros todavía tenéis algunos, se pueden solicitar. Y luego está en la página web de Educatisen. Yo no sé si en Curtuba tenéis el enlace también, en la web de Curtuba y en la de Amas. En la de Amas, sí. En la página de amasfacil.org también se puede descargar. Y en Educatisen también está en la parte de social, en recursos. Entonces, yo creo que el museo también la tiene, en la página web del museo está como material accesible, porque es la única guía que hay en lectura fácil ahora mismo. Bueno, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero de este proyecto? Bueno, yo no sé si quedó en el tintero, pero sí es algo que yo quería comentar que tiene que ver con nuestra experiencia como editorial. Nosotros empezamos con la lectura fácil en el 2017 con el Grupo Amas, que firmamos un acuerdo de colaboración y hasta hoy seguimos íntimos amigos. Y de alguna forma para nosotros esta experiencia fue llevar a la realidad aquello que veníamos diciendo nosotros cuando tratamos de explicar al resto de la gente del mundo editorial qué era la lectura fácil. Y decíamos que nos traemos todos. Claro, que es difícil, complicado. Entonces yo decía, es una gran manera, la mejor manera de favorecer la información, la formación y el acceso a la cultura. Es decir, el acceso a la información, el acceso a la formación y el acceso a la cultura, ¿no?
Y de alguna forma esta experiencia es el mejor ejemplo de cómo la lectura fácil permite el acceso a la cultura, pero no solamente para personas con dificultad en la comprensión lectora ni con ningún tipo de discapacidad. Mucho, y esto creo que tú también lo habrás escuchado, Alberto, mucha gente que teóricamente no sería el público objetivo de un material en lectura fácil, ni siquiera en lenguaje claro, prefiere usar este tipo de guía porque es una guía que está clara, que se entiende. Yo siempre lo cuento que cuando uno va a un museo y encuentra uno de estas guías, de repente hay infinidad de cosas que se te pasan porque no se llega a entender, porque muchas veces esas guías están dirigidas a otro público, no a una persona que no tenga ninguna formación. Sin embargo, esta guía creo que sí ha logrado llegar a todo tipo de personas y que puedan comprender lo que hay detrás de cada obra. Yo a esto que ha dicho Pablo quería añadir algo, ¿no? Que además el que las propias personas con problemas de comprensión lectora sean agentes, sean precursoras del cambio, ¿no? de la generación de esta guía. Quiero decir, no, que es un poco la lectura fácil es eso también, ¿no? El crear la accesibilidad y que la creen las propias personas a las que va dirigido, ¿no? Y esto es una muestra clara de que las cosas se pueden hacer muy bien. Es que siempre pecamos en dejarlas a un lado y claro, son ellas y no, las que nos tienen que dar la que opinión y nos tienen que conducir y guiarnos. Incluso te diría más a mí, durante el proceso, que fue un proceso muy movilizante para todos los que participamos, hubo un momento que yo tuve como una iluminación, ¿no? Que fue cuando hicimos el recorrido por el museo. ¿Te acuerdas, Alberto? Sí, me acuerdo yo. Sí, de verdad, ¿no? No te dije, Tini, que al final del libro pusimos un anexo fotográfico, no sé si lo viste, que sí, es, lo he visto. que lo pongo ahí para la cámara, pero que son fotos de distintos momentos de todo el proceso, ¿no? Y hay una foto que a mí me impactó muchísimo, que a ver si la encuentro por aquí porque la vi antes, que es una foto donde se ve a ver aquí, hay dos personas mirando el cuadro. Esta es una, esta es la que está en la cubierta. Esta que está aquí. Que no sé si eres tú, Ana, me parece. ¿Eh? Sí, creo que es Ana y Ramona. Y entonces, yo cuando estábamos sacando, porque claro, fuimos todos a recorrer el museo. ¿Tú te acuerdas, Ana, cuando fuimos? Sí. Mira, aquí estás tú con Ramona. Y si te fijas, Tini, es una observación al detalle que están haciendo ellas dos. Vamos, están ahí súper concentradas, mirando el cuadro. Y yo te quería preguntar, Ana, ¿tú habías ido a muchos museos antes? No. No. Y esa es la iluminación que tuve yo en ese momento de esa foto, que la foto la sacamos entre todos. Yo no sé si esa foto es mía o es de otro, pero yo esa imagen la tengo grabada, que dije, esto es por lo cual nosotros estamos en lectura fácil. El permitir el acceso a lugares que muchas veces personas con dificultad en la comprensión no pueden acceder. Y en este caso... dar la motivación. Y dar la motivación. Y aparte, esa mirada, que no es una mirada, un cuadro, paso de largo, no, era una mirada con lupa, para ver lo que estaba en cada cuadro. Sí, bueno, estaban ahí. En ese caso tú hablas de... mencionabais a Ramona, que no la habíamos mencionado antes, ¿no? Hablamos mucho del derecho a la participación, del derecho a la cultura, y para mí, que es más importante ahora, que reconocen la influencia de la cultura en la salud, el derecho a la salud. Si estamos negando el derecho a la participación o estamos bloqueando el derecho a la participación, estamos negando 3 derechos: participación, cultura, salud. Y es algo que además, si la discapacidad no radica en la persona, sino en la interacción con el medio, si no hay herramientas de acceso, estamos generando discapacidad. Entonces, las entidades culturales y sobre todo las entidades públicas tenemos una responsabilidad en no generar discapacidad. En el caso de Ramona,
La experiencia en el museo fue el detonante de un interés personal que acabó en unas prácticas laborales en el museo. Entonces, es no solo venir a ver los cuadros, sino tener la opción de conocer otras posibilidades de los espacios culturales. Y generarlas, también, ¿no? Y generarlas, que es más complicado porque hay veces ese es el techo de cristal, igual que la titulación académica. Empieza a haber formaciones académicas como los técnicos auxiliares en entornos culturales, de Alcalá, de Málaga, pero siempre tenemos ese techo que parece que no hay titulaciones adaptadas ni para las enseñanzas artísticas ni para determinados espacios para las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues no es solo que dependa de nuestra buena voluntad, sino que todo esto se articule en una realidad donde entiendan que estos materiales no son específicos, sino que nos benefician a todos, y que lo que se activa para una discapacidad física acaba siendo importante en la tecnología espacial, en los viajes a la Luna y a la inversa, y lo que se estudia para beneficiar a una persona nos puede beneficiar a todos, ¿no? Entonces, estas tecnologías lo que tienen es que facilitan, y el último ejemplo para mí está en que hemos conseguido en la exposición de la memoria colonial, de colonial en el museo, que haya un glosario, que ya se iba a hacer, un glosario de palabras para hablar de decolonialidad, que es un tema que estamos todos lados. Y entonces, bueno, para hablar de decolonialidad, ¿cómo lo hacemos? Pues venga, un glosario en vez de una guía didáctica de la exposición. Y hemos conseguido desde el área, y ahí Rufino Ferreras, Juan Ángel, que son los comisarios, han hecho un esfuerzo especial por eso, que haya ese glosario está en lectura fácil. Y, por ejemplo, para mí y algunos de mis compañeros era muy divertido porque cuando queríamos entender un término, transdisciplinariedad, posmodernidad, no íbamos a la definición de glosario, íbamos a la definición de lectura fácil. A mí yo tenía un compañero que me decía, tengo ganas de que salga ya porque si no, no lo suele ocurrir. Entonces, cuando hablamos de estas cosas es algo que tenemos que normalizar y entender que no va en contra de la excelencia. La excelencia tiene un lugar, el lenguaje complejo y elaborado tiene que tener un lugar, pero no puede ser un constructor de barreras. Y yo creo que vivimos en una sociedad que ha utilizado los lenguajes específicos, los lenguajes profesionales, para construir límites y barreras. Y si queremos una sociedad donde estemos todos en diversidad, necesitamos el lenguaje claro y necesitamos la lectura fácil y necesitamos poder entendernos. Sí, yo quería agregar, sí, ¿puedo? Sí. Porque tiene relación con lo que está diciendo Alberto en cuanto a cómo supera el ámbito específico del museo. Tiene que ver también con la sociedad en general, el uso de la lectura fácil en el lenguaje claro, y en lo que tiene que ver con nosotros como editorial, nosotros tuvimos que readaptar todo el funcionamiento de nuestra editorial para poder trabajar como corresponde en lectura fácil en lenguaje claro, porque tú lo sabes, Tini, que la lectura fácil tiene una serie de pautas en cuanto al estilo de redacción. Bueno, esto lo sabe mucho más Carlos, que es especialista en el tema, pero no solamente en la redacción, sino también en cómo se maqueta, en cuándo se pasa de línea, porque tiene que ver con el sentido de la frase y no con lo que estamos habituados de que hasta donde llegue. El uso de la ilustración, que en este caso está Nines de los Ríos, que ha hecho los dibujos y corrigió varias veces porque el mismo grupo nos pedía que corrigiéramos, pero también hay unas viñetitas que, si lo veis en la guía, que son de Carla Giuliao, es una también ilustradora portuguesa que participó del proceso, pero también participó en el proceso, participó la coordinadora, que era Débora Averbus, que fue la que coordinó todo el grupo, el maquetista, que es Javier Robles, que no es lo mismo maquetar cualquier libro que maquetar un libro de lectura fácil, y también los correctores, porque los correctores que van a la pureza, de repente te dicen, no, pero esta palabra está repetida, sí, pero en lectura fácil hay que repetirla, porque justamente es una de las pautas que se utiliza para que al hacer la lectura no te pierdas en la lectura. Es decir, requiere un trabajo en equipo
a lo cual no estamos acostumbrados, y yo creo que eso es uno de los beneficios que nos reportó a nosotros como editorial, porque ahora lo hacemos en todos los materiales que hacemos, sean de lectura fácil o no. Esto hay que trabajarlo en equipo. Sí, nosotros, bueno, Carlos y yo, que estamos siempre peleándonos con validaciones y adaptaciones con editoriales, editores, a ver, maquetadores y todos, bueno, eso que ya empiezan a meterse en lo que es la lectura fácil, que comprendan las pautas, que se sepan muchas pautas, claro, nos facilita muchísimo el trabajo. Sí, porque, vamos, es fundamental tener esa formación. Sí, esa formación. Bueno, pues el siguiente proyecto de accesibilidad cognitiva también en lectura fácil se llama novela gráfica. Bueno, le llamamos novela gráfica, en realidad fue hasta que tuvo título. El siguiente se llamaba al final Tejiendo vidas contando cuadros. Ajá. Es una novela gráfica de Aitor Saraiva. Y bueno, él hizo un trabajo ingente, maravilloso. Nos pilló la pandemia en medio y fue un regalo poderlo tener porque él se volcó y tuvo una generosidad. Yo creo que no le sacó un beneficio económico, sinceramente, a ese trabajo, pero tuvo una generosidad muy, muy grande y pudimos mantener el trabajo online, y a través de grupos de WhatsApp eso supuso la posibilidad de cuidar a gente o de estar en contacto con gente como Emilio, que estaba en la residencia, o gente que estaba en soledad no deseada, y nos permitía tener una excusita para decir, oye, vamos a revisar, han mandado los materiales. En tiempos eran los cumpleaños. Sí, eso es. Que la pandemia hizo mucho daño, y poder estar todos trabajando juntos en algo, y era muy importante estar con otra cosa en la cabeza. Si os parece, ponemos un vídeo para saber de qué iba esto que vamos a contar. Novela gráfica es un proyecto de accesibilidad cognitiva en lectura fácil, pero a la vez también es una manera de relacionar los contenidos del museo con los públicos, sus historias y narrativas vitales. Para ello hemos contado con un artista gráfico que es Aitor Saraiva, y con la colaboración de diferentes entidades y asociaciones con las que ya venimos colaborando dentro de diferentes proyectos. Bienvenidos, bienvenidas. Os adelanto un poco qué es lo que vamos a hacer en las salas hoy. Lo que vamos a ver son algunos de los cuadros de las personas que no van a estar hoy en la entrevista, ¿vale? Yo he traído ya hoy 3 textos escritos, 3 historias de 3 de los participantes. Dara es una chica a la que le gusta escuchar el silencio. Por eso un día que le pregunté cuáles eran sus cuadros favoritos, me dijo que había un museo que se llamaba Thyssen, y en él un cuadro, La fábrica a la luz de la luna. En las primeras reuniones lo que hicimos fue conocer las colecciones, seleccionar tu cuadro personal. Lo interesante que buscáramos era que la persona hubiera elegido el cuadro porque sintiera una unión hacia ese cuadro, y a través de ese hilo ya iba yo tejiendo el resto de la historia, ¿no? Carlos, cuéntanos algo del cuadro de Sergio, ¿qué te llama la atención? La flecha que tiene clavada en el costado. Y no le sale ni una gota de sangre. Me interesa lo de Emilio, no le sale ni una gota de sangre. ¿Y quién era el santo que te protegía de la peste? San Sebastián. Por eso San Sebastián le representaban en muchas ciudades, y también era una manera de poder representar el cuerpo del hombre sin ropa. Cuando veía los cuadros sentía algunas emociones que no se podían describir a veces. Me gusta el cuadro del gato por los colores también. ¿Vamos contigo, Iván? Me inspira esto tranquilidad, porque me gusta mucho ir a la playa. Si tú estuvieras en el cuadro, ¿dónde estarías? ¿En cuál de todas las partes? Pues aquí.
tumbado. ¿En la orilla? Sí, escuchando las olas del mar. Estaría ahí tumbado. Héctor me preguntó que contase cosas de mi vida y yo conté un viaje el verano pasado que hice de Madrid a Santa Pola en el AVE. Y él lo ha añadido en la historia y todo, y ha quedado muy bien. Al final yo llevaba una estructura, pero sí que es verdad que con cada una de las personas tuve que hacer una estructura diferente, porque cada persona era diferente y no todo el mundo estaba dispuesto a contar lo mismo. Había gente que te contaba más con lo que callaba que con lo que contaba. O había gente que te contaba más con el cuadro que había elegido que con los dibujos que hacía él mismo, ¿no? Ante la llegada del confinamiento por prevención de contagio del COVID-19, la red entre los participantes ha funcionado con la creación de un grupo de WhatsApp que nos ha sorprendido porque ha aumentado la capacidad del proyecto. Hemos celebrado las fiestas de cumpleaños de cada uno, se han puesto dibujos, se ha puesto la creatividad que cada uno podía aportar. Iba nos manda capítulos con las distintas entrevistas que hemos hecho ahí en el museo. A medida que colgaba las historias en WhatsApp, pues los participantes le podían ir retroalimentando, ¿no? Si les había parecido bien la historia, si no. Y en definitiva estábamos juntos, éramos un grupo de amigos compartiendo tiempo. Y así seguimos teniendo contacto. La Fundación Iberdrola España decide apoyar el proyecto Novela Gráfica porque creemos en el lema de que hay que acercar el arte a todos. La accesibilidad cognitiva está como un derecho, ¿no?, recogido, y creo que es necesario que todas las administraciones velen porque este derecho se cumpla, ¿no? Con la inclusión al final generamos comunidad, que todos somos ciudadanos, que escuchar a otras personas y hacer participar a otras personas nos da una visión mucho más rica, nos hace crecer a todos y nos hace mejorar como sociedad. Es una parte fundamental de la función social que deben tener los museos y también dota al museo de un sentido fuera de la idea de espacio de élites. La idea de ver el museo a través de la historia de las personas me ha parecido muy original y que podía dar un nuevo enfoque, ¿no? Creo que va a ser un resultado precioso y en el que compartimos cosas muy especiales. En poco se dice mucho en esa novela. Que al final el arte es eso lo que hace, une a un espectador con una historia particular, con una historia particular que también encuentra el cuadro, y esa historia que se une y que cada uno tiene la suya, ¿no?, con cada cuadro que se puede visitar en el museo, es lo que hemos contado en este libro. El Museo Thyssen es un espacio de diversidad, de eso no tengo duda. Emilio tiene 85 años. Dara es una chica a la que le gusta escuchar el silencio. La mona me contó que ella es una chica de 1000 colores. Quique es un chico de grandes ojos y gran sonrisa. Charo se siente fuerte, una mujer libre en su destino. Elena tuvo un encuentro con el cuadro Retrato de una dama hilando. Y paró por un momento y se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no paraba y descansaba. Se acordó de su perrita Gali. Del poder del retrato y de la importancia que tiene ahora en su vida. Ella se convirtió en ese momento en una poeta sin que nunca llegara a saberlo. ¿Por qué no alguien que reparte amor a los demás no le va a poder también recibir? Le pregunté que qué consejo le daría al personaje del cuadro si pudiera hablar con él. Sigue luchando, eso le diría, sigue luchando. Bueno, pues yo creo que también es un vídeo súper claro, ¿no?, de este proyecto, y en resumen es la historia que tenía cada uno con un cuadro del museo.
Sí, yo creo que es una vuelta de tuerca más a lo que hablábamos de la participación y de que no sea la institución la que dé la pauta de los contenidos, sino que sean los propios participantes, y también la idea de que los materiales no sean una herramienta para un colectivo concreto, sino que sean atractivos para todo un público. En este caso, Aitor Saraiva en su momento fue reconocido como uno de los 100 artistas jóvenes españoles más interesantes del panorama. Es alguien con una cantidad de seguidores importante en redes, con una proyección nacional e internacional muy importante, y con varias novelas gráficas en su haber. Y tener una novela gráfica hecha por Aitor Saraiva en el museo, contando historias en 2 páginas de personas que participan, que iba a ser una cosa pequeñita y al final nos fuimos sumando y acabó, no sé cómo no nos mató. Es un privilegio, ¿no? O sea, es una novela gráfica que, como no sale a la venta, la tenemos en el museo, si nos la piden, nos la solicitan, pero es una pieza de artista. Hay las que hay, y en el momento que se acaben, pues ya no habrá más. Destacar eso, ¿no? La capacidad de Saraiva para, sobre todo en contar en 2 páginas, ¿no? Encontrar la historia de cada uno, ver una historia verdaderamente emocional, ¿no? Y relacionarla con un cuadro. Sí, eso es en fantástico. relación con un cuadro del museo, relacionaba a una persona con su historia y con un cuadro. Entonces, en muy pocas palabras, que bueno. Y Aitor tiene algo que ya lo imaginábamos, pero que lo descubrimos en el proceso. Sí, perdón. Que lo descubrimos en el proceso, y es que su manera de trabajar lo literario es naturalmente accesible, y lenguaje claro y lectura casi fácil, ¿no? Hubo que hacer correcciones mínimas en su manera de trabajar. Bueno, pues creo que ya el tiempo hemos llegado. Hablando, un pequeño inciso respecto a obras que surgieron en la pandemia, ¿no? También quería, no sé, Pablo, que también nos puede contar un poco este libro que se llama La cuarentena que cambió mi vida. Que, bueno, surgió... Sí, justamente te lo quería comentar por si en algún momento decidís hacer algún programa sobre la situación de la pandemia. Unas cuantas cosas que no nos ha dado tiempo. Pero sí, este libro te lo voy a dejar, porque es un libro que hicimos con el Grupo Más también, durante la pandemia. Yo me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos, porque fue en plena pandemia, la gente en su casa, con todo el miedo en el cuerpo, todos. Sí, las personas iban enlazando, ¿no? Proponían una parte de la historia, otra persona enlazaba. Lo hicimos a través de Twitter. Sergio lanzó una primera parte de la historia, y después en cada casa una de las personas del taller literario fue agregando parte de la historia, y lo convertimos en libro con el taller, el taller y el taller de artes gráficas también de la fundación, y después el taller de teatro, el taller de artes gráficas con Alete, con Alejandro, y el grupo Más Teatro, a Más Teatro, con Ainhoa. Más escena, exactamente. Que te lo dejo para que lo veas, porque aquí explica cómo fue todo el proceso, y quizás si en algún momento se retoma lo que significó para el tema de la discapacidad, la pandemia, yo creo que es un buen ejemplo de lo que se pudo, y también es un tema muy emocionante, ¿no? Fue financiado por el Ayuntamiento de Leganés, hay que decirlo, y con la participación activa del Ayuntamiento de Leganés. Te lo dejo para que si en algún momento quieres que lo retomemos, con gusto. Vale, pues entonces dejamos aquí varios frentes abiertos, porque no me ha dado tiempo... A eso está bien, que no nos haya dado tiempo, porque así volvéis a repetir cuando queráis, para hablar de videojuegos, de Dedal Games, que es otro proyecto, ficción sonora, videosensaciones, poder hablar también de este libro. Así que mis micros están abiertos a contar estos proyectos, que seguro que serán igual de interesantes que lo que hemos hablado hoy.
Pues muchas gracias por estar aquí esta tarde. A ti, Tini, por invitarnos. Muchas gracias, Tini. Nada, Un placer. Y espero veros pronto. Cuando quieras. Bueno, pues hoy ya hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos y nos vemos el próximo martes en otro programa de Diversidad en Sintonía.